Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentin Wallenkampf. Capítulo 9. Consecuencias del Congreso. En una charla con los pastores durante el Congreso, Elena de White dijo: "Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla". Este plan se implementó cuando Alonzo Jones y Elena de White se unieron en una serie de charlas acerca de Cristo, nuestra justicia, en enero de 1889, en South Lancaster, Massachusetts. Al informar acerca de estas reuniones en la Review, Elena de White dijo que la gente aceptó el mensaje con gozo. El testimonio general de los asistentes fue que habían obtenido una experiencia más allá de todo lo que habían conocido antes. Testificaron de su gozo porque Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones estaban llenos de gratitud y de alabanza a Dios. Había dulce paz en sus almas. En el Congreso Anual de Kansas, en Ottawa, en mayo, Elena de White nuevamente se unió a Alonzo Jones y a D.T. Jones, secretario de la Asociación General. La recepción del mensaje de 1888 no fue aquí tan espontánea como lo había sido en South Lancaster. En su informe en la Review, Elena de White hizo notar que poderosos instrumentos estaban obrando en oposición a quienes habían sido enviados con mensajes de Dios. Imploró a Dios por su gracia, y antes que la reunión concluyera, observó con gozo que la luz de la gracia salvadora de Dios había brillado. En el Congreso Anual de Williamsport, Pensilvania, en junio de 1889, miembros tibios al borde de la apostasía revivieron. Mientras el precioso mensaje de la verdad presente era presentado por los hermanos Jones y Wagoner, la gente vio nueva belleza en el mensaje del tercer ángel y fueron alentados en gran manera. Acerca del Congreso en Roma, Nueva York, Elena de White escribió que llevaba una carga en su corazón por esa gente, ya que ni uno en 100 comprendía por sí mismo la verdad bíblica del tema de la justificación por la fe, que es tan necesaria para nuestro bienestar presente y eterno. Aquí nuevamente el Señor envió mensajes especiales de misericordia y aliento mediante sus siervos delegados. Un obrero, S.H. Lane, dio el siguiente informe alentador en la Review acerca del Congreso Anual de Nueva York. La presentación del tema de la justificación por la fe por la hermana White y los hermanos Jones y Wagoner hicieron más para animar a todos los presentes que la investigación de todos los demás temas. Trajo esperanza y aliento a cada corazón. Esto se manifestó de distintas maneras. Las oraciones y los testimonios eran de naturaleza conmovedora y estaban llenos de valor por el amor de Dios, que hizo que muchos se arrepintieran y no desfallecieran, y que creyeran sin presunción. Casi todos dejaron la reunión alabando a Dios. Pero aunque la mayoría de las personas aceptó con gozo el mensaje de la justificación por la fe, algunos obreros lo veían con amargura y respondían con oposición decidida. Acerca de estos, Elena de White escribió en la Review: "Hay quienes no ven la necesidad de una obra especial en este tiempo. Mientras Dios obra para despertar a la gente, ellos tratan de dejar de lado el mensaje de advertencia, de reproche y de súplica. Su influencia tiende a calmar los temores de las personas e impiden que despierten a la solemnidad de este tiempo. Quienes están haciendo esto no están dando a la trompeta un sonido certero.
debieran despertar a la situación, pero han sido atrapados por el enemigo. Otros, especialmente obreros jóvenes, asumían una actitud de espera. Naturalmente, muchos de los miembros hicieron lo mismo. En consecuencia, los creyentes no se apropiaron plenamente de los mensajes del amor de Dios y de su gracia. Acerca de esto, Elena de White escribió en la Review de marzo de 1890: nuestros hombres jóvenes observan a nuestros hermanos mayores, y como ven que ellos no aceptan el mensaje, sino que lo tratan como si no fuera de importancia, esto influye sobre quienes ignoran las Escrituras para que rechacen la luz. Estos hombres que rehúsan recibir la verdad se interponen entre las personas y la luz. Tanto Jones como Waggoner, junto a Elena de White, asistieron al Congreso de la Asociación General en el otoño de 1889 en Wallow Creek, bajo la dirección de O. A. Olsen, presidente de la Asociación General. Jones dirigió una serie de estudios acerca de la justificación por la fe, que trajo luz, verdad y gozo a los oyentes. Olsen estaba en completa armonía con el mensaje de 1888. Aunque estuvo en Europa hasta en mayo de 1889, se llevó a cabo en Wallow Creek una asamblea ministerial de enero a marzo de 1889, en la que Alonzo Jones tuvo una parte importante. Como esta asamblea tuvo tanto éxito, se planificaron 2 más para el periodo entre los congresos de la Asociación General de 1889 y 1891. Estas asambleas, planificadas especialmente para los evangelistas y ministros jóvenes, buscaban quebrar la oposición levantada en Minneapolis. Tanto Jones como Waggoner se contaban entre los instructores. Hacia el fin de la segunda asamblea bíblica, en marzo de 1890, Elena de White escribió gozosamente a su hijo Guillermo y a su esposa Mary: la palabra presentada ha sido recibida plenamente por la mayoría de los presentes. Los hombres que han detenido las cosas, los que se opusieron al mensaje de 1888, no tienen poder ahora. Ahora hay una fuerte corriente hacia el cielo. Al día siguiente escribió: mi corazón está lleno de gratitud y de alabanzas a Dios. El Señor ha derramado sobre nosotros su bendición. Está quebrada la columna de rebelión en aquellos que han venido de otros lugares. Todavía algunos en el campo, probablemente ministros mayores, parecían estar arrastrando los pies. En agosto de 1890, Elena de White publicó un artículo de la Review, donde mencionaba que en relación con algunos aspectos, el clima espiritual de la Iglesia en general no era mejor del que había habido antes del Congreso de Minneapolis. Ella escribió: ¿cómo pueden nuestros ministros llegar a ser representantes de Cristo cuando sienten autosuficiencia, cuando por espíritu y actitud dicen: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? Desde la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He escuchado el reproche de Dios a quienes se sienten tan satisfechos que no conocen su destitución espiritual. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos para no ver, pero el cerrar los ojos a la luz encierra un gran peligro ahora, y el apartarse de Cristo sin sentir necesidad de nada, como la que existía cuando Él estuvo en la tierra. Los que perciben su necesidad de arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo tendrán constricción de alma,
y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado de rechazar la luz que el cielo les ha enviado bondadosamente, y abandonarán el pecado que ha apesadumbrado e insultado al Espíritu del Señor. En la tercera asamblea bíblica reinó nuevamente un buen espíritu y se afianzó el tono del Congreso de la Asociación General de 1891. En este Congreso, el presidente Olsen informó que las asambleas bíblicas habían tenido éxito más allá de las expectativas. La última había preparado el clima espiritual ideal para el Congreso. Elena de White escribió: "El Señor ha estado en nuestro medio y hemos visto su salvación. Nunca asistí a un congreso de la Asociación General donde se haya manifestado tanto el Espíritu del Señor en el estudio de su palabra como en esta ocasión. Las bendiciones de Dios estuvieron presentes en forma tan evidente en este congreso de la Asociación General que el reportero de la Review se sintió impresionado a escribir al finalizar el congreso que estamos ahora al borde mismo del derramamiento del Espíritu prometido, de la lluvia tardía, por medio de la cual el mensaje concluirá con poder y será acortado en justicia". Al final del Congreso de la Asociación General de 1891, el panorama espiritual parecía en verdad brillante para la Iglesia. A Olsen y Elena de White estaban lado a lado, apoyados por Jones y Waggoner, y un número creciente de otros, y el mensaje de Cristo y su justicia parecía estar por inundar la Iglesia. Fue en este congreso que la Junta de Misiones Extranjeras, dirigida por Olsen y con W. C. White como secretario, resolvió invitar a Elena de White para que fuera a Australia en el otoño de ese mismo año. Elena de White había esperado que la idea no progresara. Buscó el consejo de Dios, pero no recibió luz de él. Pero algunos de los dirigentes fueron muy insistentes en que fuera. La alentaron diciéndole que no tendría que soportar cargas en Australia, sino que podría dedicarse a escribir. Al no recibir luz específica de Dios, accedió al pedido de la Asociación General. Años más tarde, comprendió por qué Dios no le había dado luz en relación con la conveniencia de ir a Australia en 1891. En 1896 escribió: "Que la gente en Wallow Creek sintiera que debía hacernos ir en el momento que lo hicimos fue resultado de maquinaciones humanas, no del Señor. Había un deseo tan grande de que nos fuéramos de Norteamérica que el Señor permitió que esto ocurriera. Los que estaban cansados de los testimonios que teníamos quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Wallow Creek fue para dejar que los hombres hicieran su propia voluntad y las cosas a su manera, que pensaban era superior a la manera del Señor. Si usted o a Olsen hubiera estado en la posición correcta, no se hubiera hecho el cambio en ese momento. El Señor hubiera obrado en favor de Australia por otros medios y se hubiera ejercido una fuerte influencia en Wallow Creek, el gran corazón de la obra. Hubiéramos estado allí, hombro con hombro, creando una atmósfera saludable que se hubiera sentido en todas nuestras asociaciones. Cuando nos fuimos, muchos sintieron alivio, pero no usted, y al Señor le desagradó, porque Él nos había colocado junto a las ruedas de la maquinaria en movimiento en Wallow Creek.
Tanto Olsen como su propio hijo, Guillermo, habían estado de acuerdo con la propuesta de los otros en la Junta de las Misiones de que Helena de White fuera a Australia. Sabía que sería un apoyo fuerte para el desarrollo de la obra en Australia, así como su visita a Europa había estimulado la obra allí. Aparentemente, algunos de la Junta querían liberar a Norteamérica de su influencia. Junto a la de ella, quitarían también la influencia de su hijo Guillermo. Aparentemente, las personas que sugirieron y apoyaron denodadamente este plan pensaban que al alejar a los White de Vallow Creek y de Norteamérica, detendrían la marea creciente del mensaje de 1888. Al acercarnos a Dios y la aceptación del mensaje de 1888, manifestados en las asambleas bíblicas y que culminaron en el Congreso de la Asociación General de 1891, le siguió el arrepentimiento y la confesión de muchos que se habían resistido al mensaje de 1888. A comienzos de enero de 1891, Urias Smith, que había sido una piedra de tropiezo para muchos, confesó haber tomado una posición equivocada en Minneapolis. George Butler, en un artículo de la Review en 1893, confesó su cambio de actitud hacia el mensaje de 1888 y hacia las instrucciones a través de la sierva del Señor. Volvió a entrar en la obra en 1891, luego de la muerte de su esposa inválida. Esto trajo un gozo especial a Helena de White.